Hola chicos, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí de regreso a clases después de pues este par de tormentas que han sido un poco fuertes. Espero que todos estén bien, ¿verdad? Y espero que podamos seguir con las clases. Bueno, nos habíamos quedado en la tercera parte del capítulo 8. Si queremos refrescar un poco, la capa física del modelo OSI. En la parte 8.1 vimos el objetivo de la capa física, cómo funciona, ¿verdad? Luego, un poco más adelante, vimos lo que son las codificaciones y cómo se puede, y los tipos de variaciones que pueden haber en las fases de transmisión de datos. Aquí sí vimos las codificaciones, ¿verdad? Luego, después de eso, vimos la codificación 4B, 5B. Y bueno, la capacidad para transportar datos. Ahora pues en esta parte ya terminamos viendo lo que es la capacidad de transferencia útil y cómo pasan los datos desde por las 7 capas hasta la capa 1, que es la que envía básicamente los bits. Ahora, en esta parte vamos a ver cuáles son los tipos de medios físicos. Esto va a salir relativamente fácil porque a lo largo de todos los capítulos he ido hablando aquí y allá acerca de las características de los medios físicos. Entonces, los tipos de medios físicos, vamos a ver el tipo de cableado de cobre que se utiliza, el ancho de banda de la comunicación, los tipos de conectores utilizados, el diagrama de pines y código de colores de las conexiones de los medios y la distancia máxima de los medios. En esta parte vamos a buscar un kit, ¿verdad? Un kit para armar cables. Entonces, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos a cada punto. Vamos a colocarlo así para que podamos ver las imágenes separadas. Los medios de cobre es el medio más utilizado, de hecho es el más económico, costo-beneficio, ¿verdad? Como que va muy rápido. Otros que existen son como el cable coaxial, ¿verdad? Es el que tiene una longitud como de 600 a 800 metros. Y se utiliza para conectarse a medios intermediarios. Es raro que se utilice un cable coaxial para un dispositivo final, así como una impresora, así como un televisor, por ejemplo. Entonces, bueno, después voy a arreglar lo de las animaciones. Se utilizan conectores y tomas. Entonces, los tomas, bueno, dependiendo de qué país se haga, porque por lo menos aquí en El Salvador no se colocan tomas, que se trae la línea desde el poste y luego se coloca un toma en la pared para poder conectar ahí el televisor o la caja de internet. Por lo menos aquí lo que he visto en el servicio que dan en las casas es que el cable lo tiran desde el poste, lo pasan a través del techo y solo dejan el cable suelto frente al router, al dispositivo de televisión o cualquiera que sea. El tipo de cable de cobre es así. De hecho, yo creo que más de alguno de ustedes ya debe haber cortado alguno de estos cables para ver cómo son por dentro. Están revestidos por una capa oscura, que es la que ya conocemos. Luego tiene una malla metálica interna para protegerlo de ondas electromagnéticas. Y luego tiene una capa suave, obviamente para proteger el cable. Y finalmente el cable de cobre. El cable de cobre en medio de este tipo de cable coaxial no transmite digitalmente, sino que transmite señales análogas, que es una señal como más natural, digamos, no tan definida por circuitos y dispositivos, sino que es una más corriente alterna, ¿verdad? Que la mayor ventaja de las señales análogas, que por ser muy naturales, pueden recorrer unas distancias mayores que las señales digitales. Luego, ¿cuáles son los problemas que tiene el cable de cobre? Bueno, tiene más interferencia que otros medios. De hecho, es la segunda que tiene más interferencia, porque yo diría que la más grave es el Wi-Fi. Y tiene interferencia por señal externa. Eso quiere decir que si recibe electromagnetismo de cualquier tipo, miren que en las ciudades eso está lleno por todos lados, puede variar uno que otro bit y puede hacer que los paquetes se pierdan, haciendo que el internet sea más rápido al haber colisiones, retransmisión de paquetes, etc. También afecta mucho lo que es el ruido electrónico. El ruido electrónico es muy común cuando se encienden motores eléctricos. No sé si están escuchando ahorita que hay un motor eléctrico aquí cerca de una licuadora. Entonces, los motores eléctricos causan ruido electrónico. Si nosotros visualizáramos
una señal eléctrica de una casa, veríamos que cuando se enciende un motor eléctrico de cualquier tipo, causa ruido en la señal eléctrica. Esto antes era palpable con los televisores viejos, los televisores de tubos catónicos, creo que era el nombre, que son los televisores anchos y grandes de tipo cono. Esos televisores antes no traían protección, y cuando se encendía la licuadora se miraba borrosa la imagen del televisor. Entonces ese mismo ruido electrónico cambia los bits y los datos que viajan a través de la señal digital y eléctrica. Entonces estos dispositivos hoy en día traen protección para limpiar la señal eléctrica y dejan la onda pura para que sirva como electricidad tal cual, y esta electricidad, al ser utilizada por la circuitería, no lleva ruido incrustado que puede generar bits hacia arriba o hacia abajo, o sea, unos y ceros, dependiendo de la codificación que estemos utilizando, porque el ruido electrónico de los motores también puede generar voltaje negativo, o sea, fluctuaciones básicamente. Entonces un ejemplo de ruido electrónico, vamos a ver, por aquí tenía que haber uno, aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen que posiblemente sea una señal digital. Entonces aquí es un 1, un 0. Si estamos utilizando codificación tal de que valores positivos son 1 y valores negativos son un 0, al inyectarle ruido electrónico se deforman de esta manera la señal digital. El ruido electrónico viaja por la señal de corriente alterna, por la señal analógica, pero al llegar a la circuitería se filtra el ruido. Entonces esas fluctuaciones acompañan a las señales digitales. Es importante seleccionar el tipo de categoría de cable que vamos a utilizar, ¿verdad? Porque hay cables que ya vienen protegidos dependiendo de la zona que vamos a trabajar. Si hay mucho, no ruido electromagnético, sino que no ruido de motor eléctrico, sino que electromagnético. Si hay mucho magnetismo en la zona, hay que utilizar un UTPS, que es un cable UTP con shield, o sea, protegido, con escudo. Este cable viene reforzado con capas extra que permiten proteger más el cable de señales externas. Sin embargo, si el ruido se filtra por la alimentación del toma corriente, entonces ahí sí esa protección queda inválida. También el uso de los protocolos es sumamente importante para proteger las señales electrónicas, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el cable de par trenzado no blindado. Es el ejemplo que les decía, es el UTP normal. Y luego está el UTPS, que es el blindado. Vea, el trenzado cancela las señales no deseadas. Entonces, el mismo cable UTP con sus 8 líneas tiene voltajes de ida y voltajes de venida por el protocolo que se utiliza. El protocolo entre las computadoras, que es full duplex. Entonces, cuando esto sucede, cuando la corriente viaja de izquierda a derecha, por ejemplo, genera una corriente magnética alrededor de él en sentido horario. Entonces, si combinamos mal los colores de un cable de cobre UTP, esto va a hacer de que la corriente magnética que gira en sentido horario o antihorario, dependiendo de cómo los ordenemos, se va a sumar a la corriente magnética de los otros cables, causando que genere ruido en el cable eléctrico y disminuyendo la velocidad del internet. Entonces, aunque nosotros sepamos qué pin va con qué pin, si no combinamos los colores de la manera que el protocolo dicta, entonces no tendremos el efecto de cancelación magnética. La cancelación magnética se da cuando combinamos cables de ida con cables de vuelta. O sea, cables que fluye el voltaje de izquierda a derecha con cables que fluye el voltaje de derecha a izquierda. Al tener los campos magnéticos invertidos y estar juntos los cables y trenzados a lo largo de todo el cable UTP, esto causa que las ondas magnéticas que generan a la corriente al viajar por el cable de cobre se cancele con la onda magnética del otro cable. Si los combinamos mal, sucede el efecto contrario. Se multiplica la onda magnética y genera ruido en la electricidad. Afecta el voltaje de los otros 7 cables. Ahora, los pares se trenzan para mantener los alambres lo más cerca posible. Como resultado, las señales provocadas por la interferencia electromagnética desde fuentes externas se cancelan de manera efectiva. Esto es un crosstalk. Ahora tenemos los protocolos
de la capa 1 del modelo OSI, cuál es el protocolo. Tenemos el TIA EIA 568A y tenemos el TIA EIA 568B. A la izquierda pueden ver la imagen de los colores. Esa es la manera en que deben quedar trenzados los cables dentro del jack, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar qué es un jack, solo terminamos esta diapositiva. Especifica tipo, longitud, conectores, terminales, métodos de prueba de cables. La IEEE define las características eléctricas del cable. Categoría 6, para esa fecha era el más aceptado. Ya deben salir categorías más altas, ¿verdad? Por ejemplo, salió la 6E, entre otras, que permiten mayores velocidades de conexión. El teléfono es de categoría inferior a la categoría 5. De hecho, la señal de teléfono Entonces, el cable de teléfono no necesita una categoría muy alta porque la verdad es que el audio no necesita tanto ancho de banda para transmitir. Entonces, bueno, vamos a buscar un ejemplo de un cable, que yo creo que aquí no tengo un ejemplo. Sí, aquí está. Entonces, aquí tenemos las combinaciones, como ya se los había mencionado. Dependiendo del protocolo, pudiera ser que las dos puntas sean de la misma tipo, 568A, o las dos puntas pueden ser 568B. Eso hace un cable plano, ¿verdad? Un cable cruzado sería que una punta sea 568A y la otra sea 568B. Ahora, otros tipos de cable. Bueno, yo les quería enseñar el cable UTP, tal cual. Vamos a tener que hacer búsqueda jack, UTP, RJ45, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos, bueno, estos son jack invertidos, ¿verdad? Pero yo quiero un jack normal. Cable UTP. Bueno, aquí tenemos el cable, estas son las combinaciones de colores y así deben quedar. Si ustedes se fijan, los cables están ordenados de cierta manera. Pues esta combinación de colores deben ser los estándares. Deben ser los estándares, el 568A y el 568B. Ahora, si ustedes observan, tiene la misma combinación de colores en ambos cables. Por lo tanto, este cable, si estuviera unido, sería un cable plano. Si los dos tienen protocolos distintos, sería un cable cruzado. Ahora, si tiene cualquier otra combinación, pues entonces está fuera de protocolo y posiblemente ese cable produce un internet más lento. Ahora, otros tipos de cable, por ejemplo, nosotros tenemos el cable coaxial, que ya hablamos de eso, colocar antenas en los dispositivos inalámbricos, transportar energía de radiofrecuencia, o sea, energía natural, medio para transportar señales de radio y la fibra óptica híbrida. También tenemos el par trenzado blindado, que es el STP, me había equivocado, el UTPS les había dicho, pero es STP, que usualmente se utiliza en redes token ring, ¿verdad? Vamos a ver un poco. Aquí tenemos el cable coaxial, aquí está el revestimiento para evitar contacto eléctrico, aquí tenemos el revestimiento, una malla eléctrica para evitar electromagnetismo y esta capa protectora y el cable de cobre para evitar que se doble demasiado el cable. Luego tenemos los tipos de conectores. Ya verán ustedes que el RJ45 es el conector que utilizamos en el UTP, pero en el cable coaxial sería este tipo, el tipo BNC, tipo N y tipo F, que es el que utilizamos en los televisores, pues, para la señal de cable. Bueno, ahí tenemos cómo funciona el UTP blindado, ¿verdad? Que tenemos los 8 hilos, tenemos el revestimiento, que en el UTP normal no lo trae, y tenemos el protector. El cable protector obviamente viene preparado para tratar de detener
un incendio, entre otras cosas. Sin embargo, hay algunos de esos cables, hay que ver las especificaciones cuando se compran. Dependiendo de la marca, hay algunos de estos protectores plásticos de los cables UTP o STP que al quemar se producen veneno. Entonces es importante pues estar pendiente de esos detalles. Seguridad de los medios de cobre, peligro por electricidad y peligro por incendio. Entonces el peligro por electricidad es que si los cables están pelados, mal armados o mal colocados, pueden estar expuestas partes eléctricas, y si estas entraran en contacto con agua u otros elementos eléctricos o no estuvieran en una caja apropiadamente protegida, pudiera electrificar a alguien, lo cual podría llevar a demandas, pudiera quemar algo, lo cual pues podría dañar la infraestructura de la institución para la cual ustedes están haciendo el trabajo o son empleados, y obviamente eso puede conllevar riesgos laborales. Entonces, si al final es no seguir los protocolos de seguridad, como colocar revestimiento protector para los cables, sujetadores, cajas de protección, puede ser que funcione bien 1 año, 2 años, y de repente pues la instalación produjo un accidente debido a que no seguía protocolos de seguridad, entre otros, y pues es culpa del que lo instaló. La separación entre el cableado de datos y el de energía eléctrica debe cumplir con los códigos de seguridad. Se deben verificar las instalaciones para detectar cualquier daño. Ahora, los códigos de seguridad pueden variar dependiendo de cada institución, pero si van a hacer pero en un principio deben seguir los códigos de seguridad de los electricistas, ¿verdad? Ahora, sí deben estar separados los cables de datos de los cables eléctricos, porque los cables eléctricos producen magnetismo. A ellos no les afecta que haya ruido en la señal, sin embargo sí le afecta a los cables de datos, entonces deben estar correctamente separados y alimentados. Se deben verificar las instalaciones para detectar cualquier daño. Una revisión periódica es necesaria para verificar que todo esté bien. Quien quita y algún roedor de cualquier especie, cualquier animal pudo haberse encariñado con algún cable y lo mordió, ¿verdad? O puede ser que tal vez pasan palomas, aves arriba de las instalaciones y por algún motivo dañaron los cables, la caja, la protección, el sello, cualquier cosa, algún tipo de ave que le gusta picotear el vidrio, si está muy externo el dispositivo, o tal vez el sol, el agua, el viento, cualquier cosa. Como estas características no las podemos controlar, son cosas naturales que suceden, tal vez incluso la misma persona que hace la limpieza golpeó algo, hay que hacer verificaciones cada cierto tiempo, colocar un protocolo de seguridad diseñado por ustedes mismos si la institución no lo tiene. Por ejemplo, poner un periodo de cada 3 meses, revisar con una hoja de cotejo cada estructura, ¿verdad? Bueno, comparación entre cableado de cobre y fibra óptica. Bueno, el cableado de cobre es muchísimo mejor, pero en relación costo-beneficio no lo es. Entonces la fibra es muchísimo más rápida, no tiene nada que le genere ruido, nada, absolutamente nada, pero sí es mucho más cara, y de hecho la reparación es carísima, ¿verdad? Si se rompe una fibra óptica, volver a unirla resulta extremadamente caro, ¿no? Alrededor de $3,000 a $4,500 por volver a conectar una fibra quebrada. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Volver a reconectar una fibra quebrada o cambiar kilómetros de cable a través de todos los postes? Tiempo de trabajo obrero, el vehículo, el cambio de instalación, permisos si los necesitan, una gran infinidad de dificultades. Ahora, a medida que avanza el tiempo, esos costos deben ir bajando, pero no deja de ser elevado. Bueno, fibra óptica es inmune a la interferencia electromagnética a las distancias mayores antes de regenerar la señal. Si utilizamos un cable de cobre, sabemos que tiene una distancia de 114, 120 metros de longitud, lo cual en la práctica no es, por lo menos aquí en El Salvador, no es tan real, dependiendo del ruido eléctrico, frecuencia y otras cosas. Digamos que son 100 metros, 80 lo ideal. Y a los 80 metros colocar un repetidor. ¿Qué es un repetidor? Otro switch, un puente. Cualquier dispositivo de capa 2 que regenere la señal de internet. Es más costosa la fibra óptica, tanto se requiere pues tanto como armar el cable, como instalarlo, como tirarlo por los postes y todo, requiere mayor conocimiento técnico, por lo tanto se le paga más a los empleados, o usted tuvo que sacar una mayor certificación.
como los mismos dispositivos que lo manejan en sí, esos dispositivos son más caros. Diferente habilidad para empalmar y terminar el cable. No es lo mismo reemplazar un cable de cobre normal a un cable de fibra. Empalmarlo, un cable de cobre, pues no es tan complicado, digamos. Se corta, se le coloca un nuevo jack y se pone un repetidor para aumentar la longitud. Ahora, manejo más cuidadoso de los medios. El cable de fibra es más delicado, se puede quebrar con mayor facilidad. Se utiliza para conexiones punto a punto de alto tráfico o entre edificios en un campus. Entonces, punto a punto quiere decir que yo conecto el campus A con el campus B de una institución a través de fibra óptica. No es para hacer múltiples conexiones, sino es que es para manejar grandes masas de conexión. Una conexión muy grande. 4 GB de conexión, 10 GB de conexión, 100 GB de conexión, no de internet, de conexión. La institución A tiene 10 GB de conexión con la institución B. Ahora, si tienen 10 GB de internet, pues ahí ya cambia la cosa. Entonces sí va a servir para transportar internet hasta un router. Ahora tenemos dos tipos de cable de fibra óptica. Tenemos la monomodo y la multimodo. La monomodo tiene un revestimiento de polímero. Y adentro tiene un revestimiento de vidrio de 125 micrones de diámetro. Ya estamos hablando de micrones, la fabricación es más difícil, por lo tanto es mucho más caro que un cable de cobre que solo le colocan un revestimiento. Y produce un único recorrido directo para la luz, ¿sí? Un núcleo de vidrio de 8 a 10 micrones. Entonces, básicamente este es vidrio opaco, lo que reviste. O sea, esta parte blanca es el protector, revestimiento de polímero, es un plástico. Entonces adentro tenemos vidrio, que es la parte gris, pero la parte gris es vidrio no transparente. Entonces adentro en la parte blanca es el vidrio transparente. Ahora bien, este vidrio transparente en esta orilla donde choca con el vidrio no transparente produce un efecto de espejo, de modo tal que es como un túnel hecho de espejo. Por eso es que la luz toma curvas junto con el cable. Ahora, un procedimiento más barato es producir un cable multimodo. Dejemos claro aquí que el monomodo es mucho mejor que el cable multimodo. El monomodo tiene longitudes mayores, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa con el cable multimodo? Es igual, lo que cambia son los diámetros. El diámetro transparente de vidrio es más grande que el diámetro de no transparente, o sea, el opaco es más pequeño. Esto produce que el viaje de la luz sea por un espacio más grande, y ya saben ustedes que si la luz se amplía a lo ancho, pues recorre una menor distancia, rebota entre las paredes y se gasta más rápido la luz. Entonces este tiene 125 micrones en el revestimiento opaco y de 50 a 62.5 micrones en la parte interna, a una gran diferencia de 8 a 10 micrones que hay aquí. Bueno, el cable de cobre monomodo recorre hasta 100 kilómetros y el cable de cobre multimodo recorre alrededor de 2 kilómetros, una diferencia bastante grande para un par de micrones. Entonces, otra característica del monomodo de que la interfaz eléctrica o la tarjeta de red, digamos, la tarjeta que va a transmitir los datos, es un láser, y en el caso de un multimodo se usa un LED. Obviamente el multimodo mejoraría si le colocáramos un láser, pero es demasiado gasto para un cable de tan poca calidad, ¿verdad? O sea, relativamente, porque yo estaría feliz con una conexión de fibra multimodo en mi casa. Medios inalámbricos, tenemos señales electromagnéticas mediante microondas y radiofrecuencias. Funcionan en entornos abiertos, estructuras construidas limitan su capacidad. Bueno, eso no es ningún secreto para nadie. Usted está en una casa que tiene paredes con pedazos metálicos grandes o estructuras muy gruesas de concreto, y hasta cuesta que llegue la señal celular. Entonces igual es el Wi-Fi, si tiene que atravesar mucho concreto, ya no digamos estructuras metálicas, que ustedes estén dentro de una estructura metálica es mucho más difícil que reciban la señal con claridad. Esto tiene un problema, porque como la señal está en el aire y se difunde de manera radial, o sea, en círculos, esféricos más bien, cualquiera puede
conectarse al medio, que es radial, ¿verdad? Microondas o radiofrecuencia. Entonces ahí solo faltaría la capacidad de hackeo de la persona para inyectarse en su red, que es muy diferente a una red de cobre o de fibra, que tiene que tocar físicamente y acercarse a los instrumentos de capa de red o de capa 2 de enlace de datos para poder crear una conexión. Entonces es más inseguro, sin embargo es más práctico porque la gente se puede ir moviendo. Dependiendo del nivel de seguridad que se requiera, se puede utilizar un medio u otro. Aquí vamos a tomar en cuenta, ya tomamos en cuenta lo que es el costo, ya tomamos en cuenta lo que es la eficiencia, la longitud, la distancia, pero en este caso también hay que tomar en cuenta para qué lo vamos a utilizar, qué nivel de seguridad queremos. ¿Realmente podemos utilizar Wi-Fi? Sería la opción más fácil, más económico, útil. Lo contrastamos contra el nivel de seguridad, qué datos vamos a transmitir. ¿Es trascendental para la empresa? ¿Estamos mostrando el inventario de la empresa, los costos de la empresa? Entonces hay que considerar todo eso dependiendo de qué empresa trabajamos y qué importancia tienen esos datos para los dueños de la empresa, a los cuales nosotros les brindamos el servicio, ya sea como empleados o como dueños de una empresa que brinda servicio de redes. Tipo de redes inalámbricas, tenemos protocolos de la capa física, de la IEEE y la capa de enlace de datos. Los estándares, obviamente todos estos estándares son Wi-Fi, son inalámbricos, perdón. El 802.11, el más comúnmente utilizado por el 99.99% de la población, que va del 82.11 de la A hasta la N, y ya están salidos combinados, GN, entre otros, ¿verdad? Dichos protocolos indican frecuencia, longitud, penetración de concreto, entre otros. A mayor frecuencia, menor penetración de concretos; a mayor frecuencia, mayor conexión de datos. Ya pueden ver ustedes en la configuración de su router que tenemos conexiones de 5 GHz contra conexiones de 2.4 GHz, y esos son protocolos distintos. Luego tenemos la 802.15, que es la WPAN, ¿verdad? Que es una WAN inalámbrica, una red WAN inalámbrica. Tenemos la WiMAX, que es otro protocolo para señales Wi-Fi de máximo alcance, y tenemos las señales GSM, que pues ya hace un par de años lo utilizaban los celulares, ¿verdad? Aquí hace falta la señal celular. La señal celular no crece esféricamente como las radiales, sino que crece en forma de celdas, así como las celdas de los panales, más o menos con esa forma. Luego tenemos otros tipos, tenemos el GPRS satelital, que es una señal dirigida por satélite. Bueno, de esto es poco lo que se puede hablar, sin embargo utiliza los mismos protocolos del modelo OSI, así es que es posible conectarse. De hecho, esa es la magia del modelo OSI, de que no importa qué tecnología use, puede ser un satélite en el espacio, pero si ustedes manejan las capas del modelo OSI se van a poder conectar perfectamente, y si tienen la interfaz física. Una interfaz física para un satélite sería una antena en tierra. Solo deben orientarla correctamente, y de ahí la parte programática, la parte de configuración es la misma que en cualquier otro dispositivo, o al menos debería serlo. Todos los protocolos anteriores poseen todas las características de la capa física. Bueno, tenemos la LAN inalámbrica. Aquí tenemos, bueno, para esta fecha solo teníamos la A, B, G y N. Se conoce como NIC inalámbrico. Ahorro de cableado, movilidad del host y políticas de seguridad. Ahí sí, tiene debilidad en las políticas de seguridad, así que deben ser mucho más rigurosos. Utilizar programas de apoyo para controlar el acceso a la red Wi-Fi por dirección MAC, entre otros. Sin embargo, ya hay programas que suplantan direcciones MAC, así es que es todo un lío de seguridad una LAN inalámbrica. A menos que tengan separadas las redes, reciben una señal de internet de la empresa A, del Internet Service Provider A, de uno de ellos, y esa lo utilizan como Wi-Fi público para los clientes de su empresa. Como una empresa de comida tiene Wi-Fi público. Luego tenemos una alimentación de internet secundaria, que lo utilizamos para las transacciones importantes o las transacciones de alta seguridad de la empresa, que van a viajar los datos por internet, pero no queremos que intercepten nuestro medio local, o sea Wi-Fi, no queremos que lo intercepten. Entonces ese segundo internet lo podemos tener aislado con cable de cobre.
Utilizamos una estructura de cable de cobre, de modo que solo las computadoras conectadas a internet por cable de cobre en la institución pueden tener acceso al sistema con la data que es crucial. Y podemos utilizar métodos obviamente de protocolo, cambio de contraseñas, encriptación de la señal, entre otras cosas, para proteger los datos de una manera más fuerte. Luego tenemos los conectores de medios. Aquí tenemos los jacks, son los RJ45. Aquí podemos ver una mala práctica de cómo conectar un jack. Estos cables, al estar sueltos aquí, causan interferencia electromagnética que se filtra hacia el jack y hacia el plástico dentro de esta parte. Colocado de esta forma, no sucede eso, ¿verdad? Está protegido. De hecho, el punto más débil de interferencia electromagnética de un cable UTP es justamente esta parte, donde termina el plástico protector y donde empieza el jack. Por lo tanto, esta parte es la más importante, que debe quedar bien armada. Obviamente los 8 líneas de cobre deben topar hasta el fondo y deben ponchar apropiadamente las 8 líneas de cobre para que el cable esté bien armado. Encima de esto se coloca una bota protectora, ¿verdad? Que esta se compra aparte. De hecho, precisamente la bota por eso existe, porque esta es la parte más débil del cable UTP. Luego tenemos lo que son estos, ¿verdad? Los conectores de fibra óptica, ¿verdad? Tenemos los de punta recta. Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí. Luego tenemos los de punta recta, que son los ST. Luego tenemos las de conectores de suscriptor, que son de este tipo. Y luego tenemos los conector Lucent. Los conector Lucent, tenemos el Lucent monomodo, que es para cable de fibra óptica monomodo, y el Lucent multimodo, que es para cable de fibra óptica multimodo. Y tenemos los duplex, ¿verdad? Cuando queremos hacer, bueno, siempre van en pares, pero bueno, en este caso este jack ya trae los dos juntos, pegados. Entonces, me he fijado que aquí en nuestro país se utiliza bastante este conector para instalaciones de centros de cómputo, ya lo he observado. Bueno, y hasta aquí la parte teórica de la última parte de la capa física del modelo óseo. Vamos a ver temas nuevos la próxima semana. Yo sé que ya se acaba el ciclo, pero pues podemos seguir ajustándonos. Les recuerdo que el siguiente paso, hay muchas cosas que podemos aprender de redes, pero siempre hay que estar actualizados. Recuérdense que las redes en la nube, pues el conocimiento ahora es muy importante. Todo este conocimiento de esta materia les va a servir para saber manejar el área de redes en la nube, darle mantenimiento, entre otras cosas. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase y pasen todos un feliz día. Adiós.